Listo, vamos a continuar. Vamos a continuar. Entonces, jóvenes, de eso trata el tema del magisterio de la iglesia. Acuérdense, no se me vayan a olvidar. Pregunta del aporte. ¿Cuáles son los tres depósitos de la fe? ¿O cuáles son los tres depósitos de la revelación? Primero, la Biblia. Segundo, las tradiciones o la tradición religiosa. Y tercero, el magisterio de la iglesia. ¿Por quién está conformado el magisterio? Fácil, por el Papa y los obispos. ¿Sí? Ok. Vergara, ahorita me escribe aquí presente. Vergara, ya cuando se va a terminar la clase, ¿qué pasó? Vergara es lo máximo. ¿Qué pasó, Vergara? Pero Vergara, ¿qué vas a escuchar si entraste atrasadísimo? Yo hace rato ya tomé lista, pues con razón pues no escuchaste porque entraste atrasado. No debes atrasarte, Vergara. Bueno, vamos a continuar, jóvenes. Recuerden, pregunta del examen. ¿Cuáles son las tres fuentes de la revelación? ¿O cuáles son los tres depósitos de la fe? Aquí están. Depositum fidei, eso significa depósitos o recipientes de la fe. Primero, la Sagrada Escritura o Biblia. Segundo, la tradición. Y tercero, aquí tenemos el magisterio. El magisterio es la enseñanza de los sucesores de los apóstoles, que ya sabemos que esos sucesores son los obispos, ¿sí? Y estos obispos, junto con el Papa, enseñan sobre la Sagrada Escritura y la tradición. Aquí tenemos, hay dos clases de magisterio de la Iglesia. Vamos a ver cuál es el primer tipo o la primera clase de magisterio, el magisterio ordinario. Lea, por favor, eh, lea, por favor, Alex Calle. ¿Está presente o no? Sí, profesor, buenos días. A ver, Alex, buenos días. Lea, por favor, ¿qué es el magisterio ordinario? Magisterio ordinario, oficio habitual de los obispos, de transmitir e interpretar la revelación en materia de fe y costumbres, sin pronunciarse de una manera solemne y definitiva, y por tanto sin exigir a los fieles el asentimiento de la fe, pero sí la obediencia religiosa. Exacto, muy bien. Entonces, el magisterio ordinario es aquella enseñanza que por oficio habitual lo hace el Papa y los obispos. Si usted me pregunta cuál es la misión del Papa en el mundo, pues bueno, es cumplir justamente con el magisterio de la Iglesia, es decir, enseñar las verdades de la fe a todos los fieles. Y aquí tenemos el segundo tipo de magisterio de la Iglesia. Lea, por favor, Thais Chasi, ¿está presente o no? Chasi, Sí, profesor. a ver, lea, por favor. Extraordinario. Enseñan los dogmas de la fe formulados por un concilio ecuménico o por el Papa, cuando habla es cátedra, es decir, cuando proclama de forma definitiva e infalible la doctrina en cuestiones de fe y de moral. Este magisterio exige a los fieles la obediencia de la fe. Bien, muy bien. Entonces, este es el magisterio extraordinario. Es decir, cuando el Papa enseña los dogmas de la fe formulados por un concilio ecuménico. Ustedes van a decir, ¿y qué es un dogma? A ver, palabras desconocidas de ese cuadrito. A ver, ¿quién me hace preguntas? ¿O todas las palabras saben? Si saben todas las palabras, bueno, entonces las ponemos en el examen porque ya las saben todas. Pero si no saben qué significa alguna, a ver, pregunten. ¿Quién hace preguntas? Yo, profe, A ver, diga, ¿qué palabra no conoce usted? ecuménico. Ya, buena pregunta, muy bien. La palabra ecuménico viene del griego ecuménicos y significa casa común. Y cuando aquí habla de un concilio ecuménico, significa que la palabra ecuménico significa que integra a todos los que creen en Cristo, aunque no sean católicos. Porque también hay cristianos evangélicos, no son católicos, pero son cristianos evangélicos que creen en Cristo. También incluye a los ortodoxos. Los ortodoxos no tienen por autoridad máxima al Papa, sino al patriarca de Constantinopla.
Y sin embargo, ellos también creen en Cristo. La Iglesia Católica Maronita, por ejemplo, también ellos no tienen al Papa como autoridad, pero creen en Cristo. Es decir, la palabra ecuménico significa todos aquellos que creen en Cristo. Por eso les decía que viene del griego ecuménicos, que significa casa común. Y en ese caso, la casa común es la fe en Cristo. Ese es el factor común que tienen todos los que creen en Cristo, es eso, creer en Cristo, y por tanto eso nos une, y por tanto eso nos da ciertas similitudes entre los cristianos, sean estos católicos, sean estos evangélicos, sean estos de otras denominaciones. ¿Sí? A ver, otra palabra. Entonces acuérdese, ecuménico significa o es referente a todos los que creen en Cristo, ecuménico. Otra pregunta. Es infalible. Ya, muy buena pregunta también. Dice aquí, cuando el Papa proclama de forma definitiva infalible, significa que no se equivoca. Infalible significa sin errores. ¿Sí? Significa que no se equivoca. ¿Alguna otra palabra? ¿Alguna palabra? ¿Alguna? A ver, José Luis. Profe, ¿qué significa cuando el Papa hable ex cátedra? Ya, buena pregunta. Esta es una palabrita, un término en latín. Ex cátedra significa desde la cátedra, es decir, desde la silla donde está sentado como autoridad. Aquí les voy a poner en un documento para explicarles esta palabra, porque es una frasecita que viene del latín y significa lo siguiente. Ok, aquí. Ya, entonces la palabra es ex, a ver, aquí tenemos ex cátedra. Ok, como ustedes se dan cuenta, son dos palabras que componen esta expresión. Ex, que significa desde, y cátedra, que significa silla. ¿Sí? Pues resulta, jóvenes, que el Papa en Roma, cuando él enseña, cuando él predica, lo hace desde la silla papal. El Papa enseña desde la silla papal. La silla papal es un símbolo de autoridad mundial, ¿sí? Por eso el Papa, cuando da sus predicaciones, sus homilías en el Vaticano, en Roma, lo hace sentado como señal de autoridad mundial. Por eso, dice aquí la diapositiva, cuando el Papa enseña ex cátedra, es decir, cuando el Papa enseña con toda la autoridad desde la cátedra de Roma. Bueno, aquí yo me equivoqué al escribir la H, va después de la T, ex cátedra, pero ese es el significado. Y de ahí viene, jóvenes, la palabra catedral. ¿Sí? De aquí, de esta palabrita cátedra, viene la palabra catedral, porque la catedral es el lugar donde está la silla del obispo, desde donde el obispo enseña la palabra de Dios. Eso significa ex cátedra. Muy bien, ¿algo más? ¿O todo está claro? Ok, aquí ecuménico. Ya, ok, listo. Bueno, vamos a... Sí, diga. ¿Me podría decir qué significa dogmas? Ah, buena pregunta. A ver, espérenme que estoy anotando. Los que hacen preguntas también se están ganando puntos. Esperen. A ver, José Luis Erazo. Antes de José Luis fue Cárdenas, ¿no? Ya, Cárdenas. Ahorita me preguntó fue Villa. Sí, Villasís. Villasís. Ya, ok, Villasís. Ya, ok. Buena pregunta también. ¿Qué significa la palabra Profe, dogma? Ramírez también dijo pregunta. ¿Quién? Ramírez. Ah, ya, ok, Ramírez. Abel Ramírez, vamos a anotarlo. Ramírez. Ya, ok. Ya, buena pregunta. La palabra la palabra dogma significa verdad revelada. ¿Sí? Eso significa la palabra dogma. Significa verdad revelada. ¿Qué quiere decir verdad revelada? Quiere decir que es una verdad que fue
comunicada directamente por Dios a través de la Biblia. Es una verdad revelada y a la cual los católicos, ahí sí, los que son católicos, están obligados a creer, ¿sí? Por tratarse de un dogma, de una verdad revelada, es algo irrefutable. Por tanto, dogma es una verdad revelada a la cual estamos obligados a creer los que somos católicos. Los que no son católicos no están obligados a creer en esos dogmas. Entonces, repito, Villasís, repito, un dogma es una verdad revelada a la cual los católicos estamos obligados a creer. Los católicos, los que no son católicos no están obligados a creer. Profesor, ¿Sí? yo tengo una pregunta, entrando en contexto a eso de los sacerdotes, obispos. Ya. ¿Por qué no existen sacerdotes mujeres? Muy buena pregunta, excelente pregunta, lo felicito. Ya, una de las razones por las cuales en la Iglesia Católica no existen sacerdotes mujeres y en otras iglesias cristianas sí existen diaconisas, sacerdotisas, incluso existen obispos mujeres, ¿sí? Pero son cristianos, pero no son de la confesión católica. En cambio, en la religión católica no existen los sacerdotes mujeres por la siguiente razón. En la Iglesia Católica, el sacerdote, sí puede ver lo que estoy escribiendo, Arellano, ¿cierto? Sí. Ya, los sacerdotes en la Iglesia Católica son otro Cristo en la tierra. Para la Iglesia Católica, el sacerdote viene a ser otro Cristo sobre la tierra. Y el argumento es que Cristo, cuando vino al mundo, vino en forma de varón o mujer. Vino en forma de varón. Es decir, vino en forma de un hombre. Es decir, vino con sexo masculino. Esa es la razón por la cual en la Iglesia Católica no se admite a sacerdotes mujeres. Pero no Pero están... Sí, no se dígame. le había presentado primero a María, creo que era. ¿Cómo, Se le cómo? presentó. ¿Cómo, cómo? Cuando resucitó al tercer día, ¿no se le presentó a María o algo así? Sí, claro, por supuesto. Claro, así es. De hecho, Jesús, a quien primero se le presentó resucitado, como dijo la niña Arellano, no fue a los hombres. Jesús no se presentó cuando resucitó, no se presentó primero a los hombres, ni a los 12 apóstoles, ni a Pedro, que era el máximo líder de los apóstoles. Jesús se presentó a 3 mujeres, a las 3 mujeres que fueron al sepulcro para embalsamar el cuerpo. María Magdalena, María la de Cleofás y había otra que también se llamaba María. A estas 3 mujeres se les presentó. Sin embargo, señorita Arellano, Jesucristo instituyó el sacramento del sacerdocio no en el momento en que se apareció a las mujeres, sino en el momento de la última cena. Cuando Jesús les dijo a los apóstoles, tomen y coman, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes y por todos los hombres, y luego les dijo, hagan esto en conmemoración mía. Para la doctrina católica, en ese instante, en ese momento, es cuando Cristo elige quiénes van a ser los sacerdotes. Y según la historia y la tradición católica, en ese momento, sentados a la mesa en la última cena, únicamente estaban los 12 apóstoles. Sí habían mujeres en esa casa, por supuesto que habían. Siempre les acompañaba la Virgen María, que es la madre de Jesús, ¿no? Acompañaba siempre la Virgen María, acompañaba a María Magdalena, siempre los acompañaban para ayudarles en muchas cosas, incluso la preparación de los alimentos, bueno, en muchas cosas. Pero también tenemos que entender algo que es importante, que estamos hablando de una realidad cultural de hace 2000 años. Es decir, la realidad cultural de hace 2000 años es de carácter, observen la palabra que voy a escribir aquí, es de carácter patriarcal. Es decir, patriarcal es diferente a un machismo absurdo y un machismo violento o algo así.
Pero, pues esas son las cosas históricas, no podemos cambiar la historia de hace 2000 años. Pues hace 2000 años, en la iglesia, cuando recién se fundó, y en el pueblo y en la religión de Jesús, en la religión judía, pues era una sociedad patriarcal. Es decir, el hombre estaba, digamos así, elegido por la sociedad para desempeñar los papeles, digamos así, más importantes, entre comillas, más importantes, porque ¿qué puede ser más importante que una mujer que da a luz y que da vida, por ejemplo? Entonces, bueno, estas palabras yo sé que hoy en día prácticamente son como un puñal en los oídos. Es como que agarraran un puñal y nos meten aquí en los oídos, ¿verdad? Como que rechina, como que no suena, como que no se escucha muy bien esto. Pero bueno, yo me remito a las razones históricas. Puede ser que esto no guste a algunas personas hoy en día, sobre todo porque hoy en día jóvenes en el mundo entero se defiende mucho la equidad, la igualdad de oportunidades tanto para hombres como para mujeres. Y yo estoy de acuerdo completamente con eso. Yo estoy de acuerdo que la mujer merece exactamente las mismas oportunidades que tiene un hombre. La mujer debería ganar exactamente, si hace el mismo trabajo que un hombre, la mujer debe ganar el mismo sueldo que un hombre. Y la mujer en estos últimos años ha demostrado a la humanidad que tiene iguales capacidades que un hombre para trabajar, para pensar, para hacer ciencia, para hacer descubrimientos, etc. Entonces no hay nada que la venga a menos. Pero en respuesta a la señorita Arellano, esas son las razones culturales e históricas, señorita Arellano. Ahora, ¿quién sabe que de aquí en el futuro algún día llegue un papa que diga, bueno, de aquí en adelante también las mujeres pueden ser sacerdotes? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe que suceda eso en el futuro? Pero actualmente estas son las ideas y la doctrina que rige la Iglesia Católica. ¿Sí? ¿Está claro, señorita Arellano? Sí, ¿Sí? profesor. Ya, correcto, Sí. muy bien. A ver, aquí nos da una excelente pregunta. Por eso me gusta que me hagan preguntas, jóvenes, y yo les doy puntos a los que hacen preguntas, de verdad, porque así se construye el conocimiento. Yo les felicito. A mí me encanta que hagan preguntas a los estudiantes. Por ejemplo, José Luis aquí hace una pregunta hermosa y valiosa, me quiero decir, valiosísima. Dice de profesor, dice, un sacerdote, por ejemplo, si un sacerdote roba, o si un sacerdote viola, o si un sacerdote es corrupto, acepta sobornos, o un sacerdote, por ejemplo, supongamos que sea homosexual incluso, ¿sigue siendo sacerdote o alguien superior lo despide o le quitan el cargo? Listo. Cuando sucedan estas cosas, las víctimas lo primero que tienen que hacer es denunciarlo al sacerdote. Obviamente con las pruebas respectivas, ¿no? No pueden ir y decir solamente y acusar a alguien, sino con las pruebas. En el momento que la víctima sea la víctima de un abuso sexual, la víctima de un robo, de un acto de corrupción por parte de un sacerdote católico, esa víctima, con las pruebas en la mano, tiene que denunciarlo de dos maneras. Primero, denunciarlo ante el obispo de la diócesis. Y segundo, denunciarlo ante un juez de leyes, ante un abogado, para que haga la investigación y aplique la justicia. Si después de ese proceso se llegara a comprobar que un sacerdote hizo algo malo, cometió algún error, se equivocó, hizo algo malo, lo que dice aquí José Luis con la palabra será despedido, pues sí, el sacerdote automáticamente, si se comprueba eso, por parte del obispo, por parte del papa, ese sacerdote viene a ser despedido, separado, excomulgado. Ya no seguirá siendo sacerdote. Ese es el castigo que le impone la Iglesia Católica. Pero si ese sacerdote lo descubren que es culpable ante los jueces, ante las leyes, pues tendrá que pagar a lo mejor la cárcel, tendrá que ir a la cárcel o tendrá que pagar indemnizaciones, etc. Sí, eso es lo que sucede, José Luis Herat. Pero todo está en que la víctima denuncie. Si no denuncia a la víctima, todo queda en el vacío. Nadie se va a enterar nada de lo que sucedió. Sí, listo. Ok, aquí tengo dos preguntas más interesantísimas. ¿Qué, nos quedamos nomás hasta la 1 de la tarde? ¿Qué dicen? ¿O tienen más clases? Sí, profe, hasta la 1 de la tarde quedémonos. Bueno, no, yo sé que tiene más clases, pero bueno,
Yo voy a guardar en este momento estas 3 preguntas. La pregunta de Valentina Vega, que me parece excelente. La pregunta de Alex Calle, también excelente. Y otra pregunta de Valentina Vega, excelente. Voy a guardarlas y la próxima clase les doy la respuesta a estas preguntas. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que ya nos hemos pasado del tiempo y ustedes tienen otra clase. ¿Ok? Ya, listo, jóvenes. Gracias y cuídense. Nos vemos la próxima semana.